Era un secreto a voces, estábamos esperando la confirmación oficial y ya ha llegado. Xabi Alonso abandona la Bundesliga, deja el Bayer Leverkusen tras 2 años y medio y será el entrenador del Real Madrid. Y hoy tenemos que hablar de esto. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Parece que cada vez que vengo a Vigo se alinean los astros para que tenga que grabar con urgencia alguna cosa en concreto. La última vez fue que si Jürgen Klopp iba a entrenar al Real Madrid. La anterior vez que tuve que grabar algo aquí en este set de manera tan importante también fue con Xabi Alonso, que fue hace un poco más de un año cuando anunció que continuaba una temporada más. Llevábamos un tiempo quizá esperando algún tipo de novedades. Xabi Alonso siempre repetía: no tengo nada nuevo que decir, no hay nada que hacer, simplemente toca esperar, lo cual demostraba que en la anterior ocasión, como él dijo, tuvo que tomar una decisión entre quedarse o irse a algún otro equipo porque tenía posibilidades. Estaba el Liverpool, estaba el Bayern, estaba quizá incluso a la puerta del Real Madrid. Decidió apostar por quedarse un año más en Leverkusen. Creo que fue una decisión correcta, a pesar de que cierren el año solamente con la Supercopa de Alemania ganada en agosto. Y daba a entender que este año no tenía que tomar la decisión, que la decisión la tenía tomada, que es que si le venía al Madrid este año se iba y si no, pues se quedaba, pero si le venía el año siguiente, pues se iba sin ningún tipo de problema. Además acaba contrato en 2026 y simplemente estaba esperando a que otros tomaran una decisión y eso es un poco lo que estábamos esperando. Ahora ya lo sabemos, Ancelotti llegó a un acuerdo con el Real Madrid después de una etapa algo extraña con todo el tema de Brasil y demás, pero se va a ir, ya ha llegado a un acuerdo con la finalización de su contrato con la directiva y Xabi Alonso será su sustituto. Parece ser, se ha comentado mucho, que Arbeloa iba a ser su segundo. En teoría, según lo que yo sé y lo que he leído, Xabi Alonso no tendrá a Arbeloa de segundo. Arbeloa creo que tiene como opciones o el Leverkusen, de lo que hablaremos luego, o entrenar al filial del Real Madrid. Pero parece que no va a ser su segundo. Xabi Alonso se lleva a su segundo y de hecho se ha malinterpretado algo en la prensa española. Marca decía que se lleva a su asistente y a su preparador físico. Es mentira. Se lleva a los dos asistentes. Lo que pasa es que a uno de los asistentes se está malinterpretando como un preparador físico y los dos son asistentes. Yo no sé qué va a pasar con Pintus, no me meto en ese sentido, pero por dejar claro a los madridistas que estáis viendo este vídeo que Xabi Alonso no se lleva, o al menos de momento lo último que sabemos, si es que se lleva los nombres que ha dicho Marca, los dos son asistentes, son segundos, tercer entrenador del Leverkusen de Xabi Alonso, y ninguno es preparador físico como tal, que sustituiría a la figura del legendario preparador físico del Real Madrid. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de la información, por qué ahora decide tomar Xavi esta decisión, pros y contras de la llegada al Real Madrid para Xabi Alonso, porque algo que me habéis preguntado bastantes, está feo decir esto de no, muchos me habéis preguntado, algunos me habéis preguntado que cómo veo, que qué opino, lo hemos hablado en algún directo, lo he hablado en algún vídeo. Hay pros y contras de la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid. Creo que más pros que contras. Lo analizaré al final del vídeo, pero la conclusión me parece que creo que puede ser buen momento para Xavi. La temporada pasada me habría parecido un error. Esta temporada creo que ya ha sabido incluso ser capaz de transmitir frustración y cómo gestionar la frustración de una plantilla. Pero hay contras, evidentemente. Y luego hablaremos también un poco de la leyenda que deja, qué posibles sustitutos habrá y una pequeña pincelada sobre Leverkusen de cómo puede afectar esto a según qué futbolistas, tanto de Leverkusen como de fuera. En cuanto a la información, lo básico, hay muchas cosas que se han dicho, que si 15, 20 millones, que si más de 10 millones de libras, luego la prensa española dice que pacto de caballeros. Yo creo que esto nunca lo llegaremos a saber, porque por cómo funcionan unos, que se ha tardado mucho en saber lo que pagó el Madrid por Hazard o lo que pagó nulo el Everton por James, y por cómo funcionan otros, que siempre, pues al final hay más oficialismo que otra cosa. Yo creo que nunca llegaremos a saberlo a ciencia cierta, pero bueno, esto será con cuestión del día. También es cierto que yo no lo sé en el momento que estoy grabando este vídeo. Hay que decir que el Madrid, según Sky, se puso en contacto con el agente de Xavi a principios de abril. Creo que Mario Cortegana de The Athletic también informaba de esto, de que había contactos desde hace más de un mes y se le da un contrato de 3 años hasta 2028. ¿Por qué ahora se va Xabi Alonso al Real Madrid? Por 3 motivos principales, creo yo. El primero, uno evidente, lo comentábamos en un vídeo esta misma semana, un agotamiento claro de proyecto en el Leverkusen y yo creo que un inicio de transición con un verano en el que se pueden venir muchos cambios, incluso aunque no se fuera él, se podría ir Florian Wirtz,
Se podría ir Granit Xhaka, se podría ir Jeremy Frimpong, bueno, se podría ir, no, se va a ir Jeremy Frimpong, se podría ir, bueno, se va a ir Jonathan Tah, se podría ir Robert Andrich, se podría ir Jonas Hoffman, se podría ir Boniface, se podría ir Patrick Schick. Va a ser un verano muy movido y entiendo que para él quizá le apetece tener un verano tan movido, pero en otro club empezando una nueva etapa. Además, ha conseguido ya, yo creo, lo máximo que podía conseguir. Evidentemente, volver a pelear por la Bundesliga tendría su tema y evidentemente por eso yo creo que él nunca descartó la posibilidad de quedarse, pero este es un primer punto. Segundo punto, el tren del Real Madrid solo pasa una vez, dos como mucho en la vida, y se dice que quiere entrenar en todos sus equipos en los que jugó. El famoso pacto de caballeros que se ha informado tanto, en teoría es por equipos en los que él ha jugado. Si van a por él, hay un pacto de caballeros: Real Sociedad, Real Madrid, Liverpool y Bayern München. No sabemos hasta qué punto él también pondrá de su parte cuando lleguen esos equipos, pero había un pacto de caballeros con estos 4 equipos. El año pasado el pacto de caballeros estaba, pero él decidió quedarse. Por eso es diferente, pero el tren del Madrid solo pasa una vez y decide subirse a esta oportunidad. Y luego, además, el Madrid necesita una nueva pieza en la que creer en el banquillo. Es la posibilidad de empezar de cero, la posibilidad de volver a ilusionar una afición que está muy desencantada, y creo que esto también puede ser atractivo para Xabi Alonso. En cuanto a cifras históricas de Xabi Alonso, uno puede preguntarse, ¿es el mejor entrenador de la historia del Leverkusen? Mi respuesta corta, rápida, sí. Sin lugar a dudas. Por la historia, porque la historia en general, del descenso al invicto en un año y medio es absolutamente impresionante. Da para libro, no sé si alguien lo hará, pero da para libro. Editoriales del mundo, si estáis interesadas en esto, yo estaré encantado de hacerlo. Además, vivo en Madrid, tendré acceso a, bueno, no sé si tendré acceso, pero podré intentar tener acceso al entorno de Xavi. Yo estaría encantado de hacer este libro, del descenso al invicto en un año, encantadísimo, pero la realidad es que cuando él llega están peleando por el descenso en descenso directo, con el 17º puesto, con 5 puntos apenas en 8 jornadas, 4 puntos más que el Bochum, que era colista con 1, por detrás de, por ejemplo, el Stuttgart, el Schalke, el Hertha, etc. Están muy mal en esa posición, al final consiguen levantar el vuelo, se ponen en puestos de Europa League. La temporada pasada absolutamente impresionante, con la segunda mejor puntuación de la historia de la Bundesliga, la única vez que nadie ha conseguido perder ningún partido. Récord de goles en tiempo añadido y en descuento, demostrando una creencia brutal, sin perder ningún partido, salvo la final de la Europa League, jugando todos los partidos que podían jugar. Una cosa loquísima, y este año creo que han hecho una temporada súper digna, y además es que sus cifras avalan la leyenda de mejor entrenador de la historia del Leverkusen, porque ha logrado conseguir con el último partido ante el Freiburg, ya tenía él el mayor récord de partidos seguidos de un entrenador sin perder fuera de casa en la historia de la Bundesliga, y además ha logrado como club con el Leverkusen empatar el récord de mayor racha de partidos seguidos sin perder fuera de casa en Bundesliga como equipo. Porque evidentemente el Bayern era con el que empata, que son 33, pero el Bayern lo hizo con 2 entrenadores distintos. Lo que decíamos, primer entrenador en ganar una Bundesliga invicto, mayor crecimiento de una temporada a otra en puntos de la historia de la Bundesliga, con 40, empatado con el Stuttgart también de la temporada pasada. El Stuttgart estuvo a punto de descender, quedó segundo, el Leverkusen quedó creo que sexto, acabó primero con 90 puntazos, llevó a su equipo a lograr un nuevo récord europeo de 51 partidos seguidos sin perder entre todas las competiciones, rompiendo el récord que tenía el Benfica de 48 entre 63 y 65, ha ganado 3 de los 5 títulos que ha ganado el Leverkusen en toda su historia, y además ha ganado 50 de sus primeros 75 partidos como entrenador de la Bundesliga, y solamente Pep Guardiola consiguió más victorias más pronto. Es decir, solamente Guardiola tardó menos partidos en llegar a esas 50 victorias, con 61 partidos. Una cosa loquísima lo de Guardiola, esto es algo que nunca más vamos a volver a ver, pero que un entrenador del Leverkusen se ponga justo detrás de Pep Guardiola en el Bayern, que puede ser el mayor dominio que se ha visto jamás, la temporada 15-16 es una barbaridad, habla muy bien de Xabi Alonso, además de que es el entrenador con mayor ratio de puntos por partido de todos los entrenadores que no han estado en el Bayern y que tienen al menos 50 partidos dirigidos. Ahí lo veis, está Guardiola con ese 2,50 y pico, Hansi Flick con 2,45, y por los pelos entra en esta categoría, y ya está luego Xabi Alonso con casi 100 partidos dirigidos de Bundesliga y más de 2 puntos por partido, una auténtica barbaridad que habla de la figura, de la leyenda, de lo histórico que es Xabi Alonso y de qué legado deja
Yo creo que ha sido corto su paso. La temporada actual ha sido un poco amarga, sobre todo el final, porque hay algo que se rompe en primavera, no sé qué es, pero hay algo que se rompe, pero hasta primavera estaban siendo un equipo tremendo. De hecho, Xabi Alonso, si el Inter gana la Champions, Xabi Alonso puede decir que el único equipo que ganó al Inter en la Champions League 24-25 fueron ellos. 1-0. Con gol de Nordi Mukiel, además. Impresionante. Es cierto que el Inter tenía algunas bajas en ese partido, pero bueno, absolutamente alucinante. Así que, leyenda absoluta, bufandas tremendas. Esto me hace apreciar mucho más el haber podido vivir el histórico día en que fueron campeones de Bundesliga la temporada pasada. Vídeo que creo que es de los más chulos que he hecho, que os recomiendo muchísimo y además que le disteis mucho cariño en YouTube también, y poder presenciar y poder ver el cariño que se tiene a Xabi Alonso, poder ir a la calle de Xabi Alonso, a Xabi Alonso Ale, que le pusieron al lado del estadio, las bufandas que hicieron, los tifos que le han hecho a lo largo de estos últimos meses. Es algo muy bonito y la verdad es que creo que representa muy bien la leyenda que deja Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. En cuanto al Real Madrid, pros y contras. Pros. Vamos a empezar siendo positivos. Exjugador del equipo. Es jugador del equipo reciente. Y es jugador del equipo muy querido por la afición. Y es jugador del equipo con, diría que algún excompañero todavía en el club, juraría que Modric jugó con Carvajal, ahora tengo dudas. Lucas Vázquez tengo dudas. Pero figura muy reconocible dentro del madridismo, tanto dentro del propio club, dentro del vestuario y dentro de también la afición. Segundo punto importante, aire fresco a nivel de carácter, mentalidad y juego, ¿vale? Perfil muy distinto a Ancelotti. En todos los sentidos, en la gestión con la prensa, la gestión con los jugadores, la gestión de los entrenamientos, la gestión de los partidos, el estilo de juego, las ideas que tiene a nivel de presionar y de intensidad y demás. Esto es un punto evidente. Tercer punto, lo demostró la temporada pasada, un gen ganador evidente. No solo es el qué, sino el cómo. El no perder nunca en la Bundesliga. Incluso cuando tenían la liga ganada después de esa victoria importantísima ante el Werder Bremen, podían haber pinchado, pero no. Pelearon a por el invicto y consiguieron el invicto, consiguió el doblete con la victoria en Pokal, luego consiguió llegar a la final de la Europa League, que era la segunda final de la Copa de la UEFA de la historia del club, primera final de Europa League de la historia del equipo, y luego está el hecho de conseguir la Supercopa de Alemania con uno menos desde la primera media hora de partido después de la expulsión de Martín Terrea, así que tremendo, ilusiona mucho a la afición. Esto es algo que se ha visto, yo creo. Yo, evidentemente, no pertenezco a la afición madridista, pero por lo que se ve en Twitter, y al final en Twitter Fútbol es un ámbito muy grande, pero está muy formado sobre todo por Twitter Madrid, por Twitter Barça. Con Hansi Flick el año pasado vi algo más de escepticismo en Twitter Barça de lo que vi este año con Xabi Alonso en el madridismo. Y luego creo que, aunque se ha dicho que no van a invertir tanto, algún fichaje potente harán. No sé si Huijsen, no sé si Hincapié, Trent ya ha llegado, no sé si Zubimendi, parece ser una petición expresa de Xabi Alonso, no sé si Wirtz, parece muy difícil, pero bueno, habrá algún fichaje que acompañe su llegada al equipo. Posibles contras. Creo que evidentemente va a tener una gestión del vestuario mucho más difícil. En Leverkusen todo el mundo mataba por él y hacía lo que dijera. En el Madrid no sé si va a conseguir que Mbappé presione. No sé si va a conseguir. Vinicius creo que sí, porque creo que es un futbolista que tiene algo más de afán defensivo y competitivo que Mbappé. Pero con Mbappé lo vimos la temporada pasada con Luis Enrique, que no es que la mítica rueda, el mítico, es en el documental de Movistar si no me equivoco, que está acabando el documental y le preguntan por esta temporada, Mbappé tal, no sé qué, y él dice, bueno, la temporada pasada tenía un tío que era muy bueno, pero que podía moverse por todo el campo y no podía controlar. Ahora puedo controlar todo lo que pasa. Xabi Alonso no va a poder controlar todo lo que pasa en el campo, para bien y también para mal. Luego un tema de su idea de juego, me parece que va muy ligado al anterior. En el Leverkusen todo el mundo iba con él. Florian Wirtz presionaba, Patrick Schick presionaba, Víctor Bonifaz presionaba, o sea, incluso Jeremy Frimpong se dejaba la vida, incluso las personalidades más fuertes o más diferentes del vestuario iban a muerte con la idea de Xabi Alonso, normal. Él es el que les llevó a conseguir lo que consiguieron la temporada pasada. Este año, o esta nueva etapa de Xabi Alonso en el Madrid, no sé si calará tan fuerte, calará tan profundo a nivel de personalidad y a nivel
conseguir convencer a que Mbappé presione. Porque evidentemente yo creo que ya haré un vídeo aparte de cómo puede ser el Madrid de Xabi Alonso, con algún posible fichaje de la Bundes o del Leverkusen y demás, pero evidentemente no vamos a ver lo mismo. No sé si veremos línea de 3, línea de 4, presión, no, juego de posición y tal. Pero, hombre, no creo que cambie, no creo que se adapte del todo a sus futbolistas. El Madrid también le fichará pensando en que es capaz de hacer un estilo de fútbol concreto. Luego otro punto, precisamente, ¿le dará tiempo el Florentino del Bernabéu? Entiendo que sí, le van a hacer un contrato de 3 años. Lo que pasa es que el Bernabéu es uno de los estadios más exigentes del mundo. A la mínima que pasara alguna como pasó este año contra el Werder Bremen, por ejemplo, que tu rival por la liga está pinchando y tú estás perdiendo en casa, ese estadio no iba a reaccionar igual que reacciona el Valle Arena, que a Xabi Alonso y al Leverkusen le pasaban todas después de la temporada pasada que les hicieron vivir. Luego, una posible duda con si le falta experiencia entrenando en la élite europea, pero yo creo que eso habría sido un problema la temporada pasada. Creo que esta temporada ya ha entrenado en Champions 2 temporadas, porque en la primera en la que llega elimina al Atlético de Madrid con aquel mítico penalti rocambolesco de final de partido y este año ha entrenado en Champions League. Entonces creo que esto es una duda que se quita de encima después de estas 2 temporadas y media de Xabi Alonso. Por eso lo que decía antes de que la temporada pasada creo que habría habido más contras que esta, a pesar de que este año llega un poco más. El encaje que le puedo hacer a los que yo he dominado como 4 fantásticos, que son Bellingham, Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Si se vende alguno de ellos, será algo más sencillo de encajar. Veremos qué pasa, veremos si hay algún fichaje en esas posiciones. Y luego que la gente quizá... El gran problema a nivel de expectativas es que todo el mundo está muy ilusionado, pero no sé si la gente se espera lo del año pasado, que es algo irrepetible, ya no solo en el Madrid, sino en todo el fútbol. Es muy difícil. La última temporada de invicto que vimos de un equipo europeo fue la Juve hace unos años. Anteriores de eso ya vamos al Porto. Creo que el PSG nunca ha hecho una temporada de invicto. Este año iba en camino y perdió hace poco en Liga. Y la última en Premier League es 2004. O sea que es muy difícil ver lo que vimos el año pasado. Así que bueno, esos son un poco los contras, más condicionantes que contras en cuanto a Xabi Alonso. En cuanto a este año, ¿vale? Que he leído muchas cosas en redes sociales y hay muchas cosas con las que estoy para nada de acuerdo. Que sí ha sido una temporada lamentable, que sí no sé qué. De hecho, quizá por el tono que yo he usado en algún vídeo lo ha parecido. Todo más lejos de la realidad. Segundos, séptima vez que son top 2 en Bundesliga en su historia, segunda vez que lo son 2 años seguidos, primera vez en este siglo, que son top 2 años consecutivos, que quedan en un top 2 la temporada y la siguiente consiguen mantenerse más o menos en esa línea. Peleando además la Bundesliga hasta mayo, porque lo pierden en el último fin de semana. Semifinales de Pokal, es cierto que pierden contra el Arminia Bielefeld, pero eliminaron al Bayern en el Allianz Arena y el Arminia Bielefeld ha eliminado a 4 equipos de la Bundesliga. Algo están haciendo bien esta gente, que además van muy bien también en tercera división. Y octavos de Champions tras perder contra el Bayern y consiguieron quedar en el top 8 tras ganar al Inter y jugar contra el Atleti, Liverpool o Milán. Además de tener lesiones de fichajes como Hermoso, Velocian, Martín Terrier o de jugadores importantes como Bonifaz, Birz en la parte más importante de la temporada o Ezequiel Palacios. Esto es en cuanto a Xabi Alonso en el Real Madrid. Posibles sustitutos para Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. He hecho un vídeo ya bastante interesante sobre el tema. Está feo que lo diga yo, pero está bastante completo con bastantes nombres. Parece que la lista se ha acercado a 5 posibles opciones, a no ser que haya alguna opción que no estemos contemplando. La más probable ahora mismo parece ser Fábregas. También parece la más probable para el RB Leipzig, así que veremos quién acaba consiguiendo hacerse con sus servicios, si es que uno de los dos lo ficha. También entran en la terna Xavi Hernández y Álvaro Arbeloa. Evidentemente, muy importante la versión hispanohablante para la plantilla y para el club, con Fernando Carro a la cabeza, con Sergi Runge como entrenador del Sub-19. Y luego tenemos a Erik ten Hag, que parece que es el que más encaja a nivel veteranía, pero también es cierto que es el que más salario pediría, y Fabian Hützler, que quizá también encaja a nivel veteranía, a nivel conocimiento del país, a nivel conocimiento del idioma y a nivel estilo de juego y a nivel juventud y demás, pero sería el más caro porque evidentemente el Brighton pagó 7 millones y pico por él hace un año y está peleando por entrar en competición europea. Yo, insisto, creo que llegará a Cesc Fábregas. Si no llegará a Cesc Fábregas, me han hablado muy bien del juvenil de Álvaro Arbeloa, pero evidentemente es una apuesta muy arriesgada, que ya la hizo el Leverkusen.
con Xabi Alonso, pero era un momento distinto. Ahora están en una fase de madurez del proyecto bastante distinta. Para acabar, influencia posible sobre movimientos. Florian Wirtz parece que no hay absolutamente nada vinculado. De hecho, hay muchas posibilidades de que Florian Wirtz siga un año más. Piero Hincapié, jugador clave para el sistema de Xavi, ha crecido muchísimo con Xavi, ha renovado recientemente. No se iría a no ser que llegue una oferta interesante. Si el Madrid no ficha a Dean Huijsen, cuidado que no vayan a por Piero Hincapié, que es un futbolista de un perfil medianamente similar. Granit Xhaka, que es la prolongación de Xavi en el campo, parecía que no se iba a ir, pero hay ahí algún posible interés con el Galatasaray. Ha dicho que no piensa en eso, pero luego también, según Sky Suiza, es consciente de que el Leverkusen podría pasar una temporada de transición después si se marchan Wirtz y Xabi Alonso, y a Xhaka le apetece seguir pudiendo competir ya por grandes cosas, así que podría irse. Patrick Schick, que si hubiera seguido Xabi Alonso, yo creo que se habría ido, a no ser que se hubiera ido Boniface y no hubieran fichado a nadie para su posición o a nadie para ser titular. Pero en cambio, podría quedarse con el nuevo entrenador y el que se fuera es Boniface y llegara otro. Jugadores del Real Madrid que podrían entrar en una posible operación con el Leverkusen porque tienen muy buena relación las dos instituciones a través de la dirección deportiva del Real Madrid y Fernando Carro. Hay muy buena relación entre ellos. Pienso rápidamente en Nico Paz, que podría hacer operación de recompra al Real Madrid para luego cederlo o venderlo con una opción de recompra también al Leverkusen, o Arda Güler, aunque parece difícil que con el final de temporada que está haciendo el turco le dejen salir. Me parecería, o sea, yo si fuera el Leverkusen me tiraría de cabeza por Arda Güler, me parece un futbolista tremebundo. Creo que tiene mucho potencial como para ser un Martin Odegaard, es decir, que si no la pita en el Madrid por falta de oportunidades, en cualquier otro equipo top de Europa sería titular a las 3 semanas, vamos, sin lugar a dudas. Y luego Jonathan Tah, que parecía que se iba a ir al Barça, parecía que había ahí un acuerdo medio firmado, pero ahora podría caerse, podría irse al Madrid, al Manchester United, al Bayern, a Italia, veremos qué pasa con el Barça. Yo no lo descartaría, el Madrid necesita centrales, llegaría como agente libre, encaja al igual que Alaba y al igual que Antonio Rüdiger, veremos qué acaba pasando. Dejadme en comentarios qué opináis sobre el fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid, a quién ficharíais vosotros como sustituto si fuerais el Bayer Leverkusen. Estad atentos porque vendrán más vídeos sobre el Leverkusen, sobre el nuevo entrenador del Leverkusen, sobre cómo sería el nuevo entrenador el nuevo Leverkusen del nuevo entrenador y posibles fichajes, sobre cómo podría ser el Leverkusen de Xabi Alonso y posibles fichajes también de la Bundesliga. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.